Muy buenas a todos, futboleros y futboleras. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Los números del fútbol, nueva sección. Va a haber unos cuantos cambios en arte esférico. Y esto va a ir sobre estadísticas. Estadísticas que nos hayan gustado sobre algo del fútbol, ya puede ser histórico o actual. Y hoy vamos a venir con una que muchos no sabréis, y es que Morata ha sido uno de los jugadores más goleadores de toda la historia de la selección española. Pues como bien ha dicho mi compañero, no podíamos buscar mejor forma de estrenar esta sección que con la selección española, un tema que yo creo que a todo el mundo interesa, especialmente a nuestros seguidores de habla hispana, que son una gran mayoría. Y bueno, sin más rodeos, pues eso, vamos a hablar de Álvaro Morata, vamos a hablar de lo mal que lo pasó este chico en la Eurocopa, de lo mucho que fue criticado, incluso por el que más lo apoyaba en un momento dado. Seguro que le salió decir, joder, qué rabia, ¿no? ¿Cómo ha podido fallar eso, ¿no? Pero son cosas que pasan. Al final, Morata contestó con goles, al final es verdad, acabó contestando con goles. Y bueno, sin más, voy a decir el dato que Chan, chan. es de lo más curioso porque lo he visto hoy, o sea, lo vi en su momento en la rueda de prensa de Luis Enrique antes del partido de Polonia, pero he visto hoy el número exacto de goles que llevaba Álvaro Morata en 40 partidos, o sea, en 40 internacionalidades, en comparación con otros jugadores que vais a flipar. O sea, el jugador que más goles llevaba en 40 internacionales con España era David Villa. ¿Vale? Hasta ahí todo correcto, máximo goleador de la historia de la selección, 23 goles en 40 internacionalidades. Bueno, pues el segundo no es ni Torres, no es ni Raúl González Blanco, no es ni ninguno de estos grandes jugadores, es Álvaro Morata, señores. Pues así es, como ha dicho Marcos, ha sido un dato que yo tampoco sabía, de hecho ni lo recordaba en la entrevista, y pues me ha sorprendido y gratamente porque yo también he sido de los que estaba viéndolo en el bar, sobre todo esta Eurocopa, y te has acordado un poco de la madre de Álvaro Morata en según qué situaciones, aunque si bien obviamente no lo extrapolas a ninguna amenaza, ni mucho menos de lo que el pobre chaval ha sufrido. Pero los números hablan, hagamos balance, que dirían a todos igual. Y Morata, que el otro día llegó a 50 partidos, se ha consagrado como uno de los mejores goleadores de la historia de la selección española, superando al Brujo Kini, superando a Santillana o a Fernando Torres. 19 goles en 40 internacionalidades, 23 Villa, 19 Morata y la verdad que para enmarcar, sinceramente, o sea, un jugador criticado es verdad, con razón, yo siempre lo diré, con razón, porque a un delantero se le exigen goles, él es el primero que se lo exige y cuando no hace su trabajo bien, como todo el mundo, pues se enfada y es normal, ¿vale? Y eso pues se critica. Hasta tal punto de amenazarlo, no lo creo, sinceramente, creo que ya es excesivo y creo que se llegó a un punto en el cual pues llegar a sufrir sus familiares más cercanos por amenazas, etcétera, etcétera, creo que hay que cortar. Pero es verdad que, pues, bueno, estuvo muy mal en el partido ante Suecia, tuvo una muy clara ante el portero. En el amistoso anterior a Portugal, antes de la Eurocopa, también tuvo una clarísima. Recuerdo en una imagen con el brazalete capitán a Morata. Y es verdad que al final, pues bueno, solventó la papeleta con goles, falló un penalti también, si mal no recuerdo. Y bueno, al Sí, final, que no estuvo acertado. O sea, si al final ha sido. Estas críticas empezaron por pues algo parecido a lo que vimos con De Gea en 2018 en el Mundial, ¿no? Vimos dos o tres partidos que la cosa no funcionaba. A España se le exige muchísimo, a todos los jugadores se les exige muchísimo, y más con los mimbres que hemos llegado a tener, en este caso Casillas y David Villa. Y en el momento que el jugador que venía a sustituirlo fallaba, pues toda la ira se cargó sobre él. Pero por eso mismo sorprende, y ya que estábamos hablando de Morata, estábamos repasando un poco su trayectoria también, ya no solo en la selección, sino en los equipos, en Real Madrid, Juventus, como todo el mundo sabéis.
Y es que, por ejemplo, en la temporada, lo tengo aquí, cuando entró con la Juventus en la temporada 2014-2015, anotó 15 tantos. Luego, cuando se fue a Madrid en 2016, anotó 19, de los cuales en Liga eran 14. O sea, son números que yo recuerdo que si fichas a un delantero y te promedia 10 goles, a un Osasuna, para empezar, estarían contentísimos. Véase como, por ejemplo, con Ante Budimir y incluso a números del Real Madrid, porque claro, esto contamos que se complementa con Benzema. 14 goles son unos números muy buenos. Y resulta que la selección también lo ha extrapolado, pero no lo hemos sabido por lo menos visualizar o valorar. Claro, el tema es que ha fallado en momentos tan decisivos que al final lo extrapolo a la contestación que te he hecho en un tuit, en el cual pues justo has mencionado de casualidad a Álvaro Morata, ¿no? Que al final, si tú fallas 100 veces y aciertas, o sea, aciertas 100 veces y fallas una, la que se va a recordar es esta última, es el fallo. El ser humano es así, por desgracia, pero bueno, eh, cuando se ve las cosas en las que ha hecho bien y joder, es el segundo máximo goleador con 40 internacionalidades, o sea, en una etapa temprana en la selección, pues hay que reconocerlo. Es mucho porque, recordemos, es un chico del 92, tiene 29 años, por lo que se presupone que todavía le quedan unos cuantos años a alto nivel y, por tanto, defendiendo el número 7 de la selección española, por lo que esos números supuestamente van a tender al alza. Y respecto al ti que decías, para poner un poco en contexto, pues estábamos hablando del fallo de Cardeñosa en el 78, que quien más, quien menos recordará ese fallo sin portero contra Brasil. Y pues lo extrapolamos un poco a eso de cómo se exige a una persona por el hecho de ser famosa incluso, cómo se le exigen ciertas cosas que llegan más allá de lo moral, como hemos dicho lo de las amenazas. O sea, Morata llegó a decir que a sus hijas las insultaban por ponerse su camiseta de la selección. ¿A qué tienes que decirle algo a unas niñas o a su mujer? O sea, ¿por qué tienes que entrar en un área que a ellas no les incumbe porque ellas no están en los entrenamientos? Y aparte que de la misma forma que no se hace a un cajero, que no se le insulta así, pues tampoco tendría que ser a un futbolista. A esos No, niveles me refiero. Siempre está la crítica constructiva, pero a sí, esos sí, niveles. totalmente. Y no solo eso, sino que además mostró ser muy profesional, porque en el partido contra Croacia, recordemos que España iba a empate en la prórroga y es Morata el que engatilla la pelota y la mete para adentro con un zurdazo. O sea, recordemos también las cosas buenas que ha tenido, que es verdad que es un delantero que le tiembla el pulso muchas veces, es un delantero, pues eso, la diferencia al final entre los grandes, como Unai Simón, por ejemplo, que también falló, ¿no? Pero pues es esa sangre fría, ese saber estar, ese a pesar de haber fallado, seguir manteniendo la posición, la compostura, seguir siendo profesional y al final tanto Morata como Unai Simón lo demostraron en la Eurocopa y eso es lo que hay que reconocer y alabar, claro que sí. Y ya para finalizar, ya que estábamos diciendo lo que todo el mundo sabe, sus carencias, entre comillas, dime un punto que destaques de Álvaro Morata. ¿Qué es lo que más te gusta? Su actitud, sin ninguna duda. A mí, ya más técnicamente, porque lo que estaba pensando es su juego de espaldas. Yo creo que su juego de espaldas también nos ha ayudado mucho, sobre todo con el juego de toque que prodiga Luis Enrique. O sea, es muy clave tener un delantero que te sepa bajar balones y a partir de ahí haga los pases como si estuviera en el poste alto de baloncesto, es decir, que reparta a los demás para que puedan hilar la jugada. Y con esto, pues finalizamos la primera. Sí, Sí, no, iba a decir que cuando hablaba de su actitud, hablaba de su generosidad en el juego muchas veces. Es un tío que corre constantemente, que lucha todos los balones. Es un tío que para un equipo pues eso, es lo que alabó Luis Enrique, ¿no? Es un tío que se desquita completamente con el equipo, que lucha absolutamente todo y a eso me refería, tanto técnicamente como tácticamente. Es un tío que querría querer todo entrenador. Bueno, tras esta primera estadística y evaluación sobre Álvaro Morata, terminamos. La verdad es que va a ser un serial que vamos a ir tocando estos temas, más otros que vendrán en otros seriales que de momento no vamos a desvelar, pero que de la rama periodística pueden traer muy buenas cosas.
Pues nada más, chicos, dejamos esto por aquí. Chao. Luego.